Bienvenidos a nuestro podcast. Nosotras somos Agustina Campaña, Catalina Carranza, Bárbara Cristi y Maite Osorio. Y en este capítulo abordaremos el tema de la reparación tanto como en la Segunda Guerra Mundial como también en la novela gráfica Maus, de Art Spiegelman. Antes que todo, Bárbara, explícanos, ¿qué es la reparación? La reparación es un periodo de tiempo que viene después de un evento catastrófico o traumático que consiste en ayudar y compensar a las personas que estuvieron en el evento y que se vieron afectadas, ayudándolas tanto con sus daños físicos como psicológicos. Gracias, Bárbara, por ese pequeño contexto. Y ahora, Agustina, ¿cuáles fueron los antecedentes de la reparación en la Segunda Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial, la idea de reparación o reparaciones se refiere principalmente a los pagos o compensaciones que un país que perdió la guerra debe entregar a los países o al país que ganó, para así reparar los daños que se ocasionaron por la guerra. Un ejemplo de esto fue cómo Alemania fue obligada a pagar a los países que ganaron como compensación por los daños. Pero cuando se refiere de que Alemania tuvo que compensar, no necesariamente tiene que ser dinero, sino en maquinarias, materias primas o fábricas desmontadas, como también trabajo forzado. Los países que tuvieron que pagar reparaciones fue Italia, como que ayudó compensó con bienes, barcos y dinero a Grecia, Yugoslavia y a la Unión Soviética. Como también lo hizo Japón con dinero y bienes a Filipinas, Indonesia y a Birmania. La idea de reparación, la principal idea es evitar futuros conflictos, es decir, que no se vuelva a repetir. Bueno, esos son algunos de los antecedentes de la reparación en la Segunda Guerra Mundial. Y al final, como la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, aparte que fue el conflicto más destructivo de la historia, con un impacto muy profundo a nivel político, económico y social, hubieron demasiadas muertes, así tanto como 60 millones de personas, en la mayoría eran todos judíos. Por lo tanto, la mayoría de gente de pueblo judío ha quedado resentida a lo largo de los años y dolida con este hecho. Pero no solo los judíos fueron afectados, también los polacos, los franceses y se dice que los gitanos, y todas esas personas que no cumplían los estándares de ser una raza aria, que era ser un alemán puro, como lo decían ellos. Hablando de esto de la recuperación y todo eso, me recuerda cómo los estadounidenses ayudaron a los judíos. En la época de cuando Rusia llegó a Alemania por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial, los judíos estaban en campos de concentración, estaban muy mal, y los estadounidenses llegan y ayudan a los judíos. Les dan comida, les dan un lugar donde dormir e incluso le dan ropa y entre otras cosas, y les terminan ayudando en su método de recuperación. Entonces los judíos pudieron crear un estado que ahora es Israel. Y ahora, Bárbara, en la novela Maus, con el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde se ve reflejada la reparación? Bueno, en la novela gráfica Maus conocemos a Vladek, uno de los personajes principales de la novela, que gracias a su hijo Art, nos cuenta su historia en la Segunda Guerra Mundial a lo largo del texto.
Aquí vemos que su vida como judío fue mayoritariamente trágica y traumática, debido a que tuvo que aceptar malos tratos, golpes y discriminación por parte de todo lo que los rodeaba, tanto nazis como los mismos judíos. Este fue un periodo tan trágico que Vladik nos cuenta que ni siquiera en la familia se podía confiar, ya que había que hacer lo que fuera para poder sobrevivir. En esta historia se cuenta de que Vladik es un sobreviviente de esta guerra y se ve que tuvo una reparación con su actualidad, ya que tiene una mejor condición de vida. Igual el trauma de Vladik hizo que él tuviera muchos problemas para su entorno cuando él era ya más mayor. La gente que lo rodeaba siempre se alejaba de él, siempre tenía problemas con él, nadie como que lo soportaba, ya que él era muy tacaño, por los traumas que él vivió era muy tacaño, siempre andaba tratando de gastar lo más mínimo, recogía las cosas de la basura, era súper posesivo con sus cosas y tenía una actitud demasiado pesada. Entonces tenía un carácter muy difícil de manejar, porque estos traumas que él tuvo cuando estuvo en la guerra, por ejemplo, cuando él tenía que guardar sus cosas, su comida, dinero para poder sobornar a los guardias, y todo esto para que él pueda sobrevivir, para salvar su vida, todo esto le trajo traumas que pudieron generar actitudes en su futuro, como el poseer, el siempre tener como todas sus cosas, siempre tener que estar como manejando todas sus cosas, que nadie se las tocara. Era muy posesivo así, y eso también le generó traumas a su hijo Art, que él también sentía como traumas, que aunque él no hubiese estado en la guerra, como que él igual como que vivía esos traumas, soñaba con que le pasaban cosas que a su padre le pasó en la guerra, y además todas estas cosas hacían que Vladik tuviera una actitud demasiado difícil de manejar, y no era fácil que la gente lo soportara. Era muy difícil con su nueva esposa mala, que él se fue incluso ella porque ya no lo soportaba más. Su hijo ya también estaba medio harto de él, ya nadie lo soportaba, era difícil manejarlo porque tenía una actitud tan severa, tan fría, tan pesada, tan difícil de manejar, que ya nadie podía estar en su entorno, y eso hacía que la gente se alejara de él, y él básicamente casi terminó con su hijo, con su puro hijo y la esposa de su hijo, su nuera, porque estos traumas le causaron estas actitudes que hacían difícil de manejar, que le hacían tener un carácter de verdad que nadie podía manejarlo y nadie quería tampoco. Ahora una pregunta abierta. En la actualidad, ¿se ve el periodo de reparación? Un conflicto más familiar en la actualidad que pasa es acá en Chile, que existen compensaciones monetarias a las personas que se vieron perjudicadas por la dictadura militar, que pasó acá en Chile en la época del 70. Estas personas que se les da la compensación es como acto de reparación por el daño causado, por el trauma que tienen, tanto directa como indirectamente, debido a las pérdidas de familiares, de desaparecidos o detenidos. Pero aún así, la compensación monetaria no puede arreglar tanto el trauma que se les genera a estas personas, porque hoy en día hay muchas familias que aún siguen buscando a sus familiares desaparecidos, que aún no los pueden encontrar, ni su cuerpo, ni si están vivos o no. Aún así, la compensación monetaria no puede arreglar este trauma que ya está en muchas familias como adiestrado.
Y como dije también, muchas familias no saben dónde están. Y eso es como la preocupación que aún queda en muchos familiares, que no saben dónde están, ni siquiera saben qué les pasó para saber como un poco del que le pasó a su familia, más que nada. Y eso un poco de dinero tampoco lo puede arreglar. Aunque igual para la época en la que estaban y todo eso no se podía hacer mucho para un problema que de partida igual ya pasó hace harto, y en ese entonces mucho más no se podía hacer porque igual estaban buscando a los desaparecidos y por más que lo encontraban no podían como hacer mucho más que darles una compensación monetaria. Aunque igual esta compensación monetaria no se puede hacer mucho, ya que igual es un trauma que ya pasó por el pasado y aunque no es mucho, es lo que más se puede dar. Ya, como ya se pudo haber mencionado anteriormente, los judíos después de la Segunda Guerra Mundial generaron un nuevo estado que hoy en día se conoce como el Estado de Israel. Pero se puede decir que hoy están repitiendo la historia que se les hizo a ellos en la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez son ellos los que están matando a todos los palestinos. En conclusión, ¿qué opinamos de este tema? La reparación en sí es un tema profundo, ya que aparte de que importan los daños que se tuvieron así como exteriores, por ejemplo después de una bomba nuclear, queda una ciudad así arruinada, se puede reconstruir eso con el paso de años, tiempo, pero importa más el daño psicológico que uno tiene del trauma, ya que lo viviste y esto tiene repercusiones en el futuro, cómo hacer las cosas. También este trauma que se mantiene, es decir, afecta mucho a tu vida diaria, afecta también a los que vienen después de ti, ejemplo, hijos y cosas así también, de igual manera tienen un poco de tu trauma respecto a tus condiciones de vida y a lo que tú haces diariamente. Igual la reparación siempre viene después de un evento catastrófico para sanar lo que pasó. Igual la reparación se hace para que esto no, el suceso catastrófico, bombas, etcétera, no se vuelva a suceder. También con el contexto del libro se puede decir que como los judíos se ven representados como ratones, hoy en día en la pelea que tienen con Palestina, podemos decir que los ratones al sentirse indefensos quieren como contraatacar por este trauma que les dejó. Por sentirse indefensos, hoy día buscan el no estar así, no sentirse así, y esto lo causa también una parte el trauma que tuvieron en esa época. Bueno, ya para terminar, nuestra opinión respecto a la novela gráfica Maus con el contexto de reparación es muy positiva, debido a que nos llama demasiado la atención las variadas situaciones que tuvo que vivir Vladek, que es uno de los personajes principales, como sobreviviente del Holocausto, tanto con la muerte de familiares cercanos y lejanos como hijos, suegros, entre otros familiares. Pero la manera en cómo la novela le da ese sentimiento humano, cómo narra cada situación y momento, que hace alucinación como si nosotros estuviéramos presenciando en realidad esa crueldad que tuvo que vivir Vladek y esa cicatriz del trauma que sufrió, que uno como narrador puede sentir ese dolor en el pecho de saber, porque en esa época estaban todos sobreviviendo por su cuenta, no importa que si eras familia, que si eras conocidos, que no sé, que eras pareja, que es tu hijo, no importa. Lo importante en esa situación era sobrevivir. A la demás gente no le importaba cómo estabas. Esa necesidad de sobrevivir es demasiado humana, ya que Vladek cuando estaba ahí empezó a guardar oro, riquezas, comida, todo con ese punto. Y el trauma que eso le dejó es muy fuerte, ya que repercute en su futuro, afecta luego a su hijo, a su nueva esposa mala, afecta a demasiadas cosas después. Y ese trauma como que a nosotros como narradores, o sea, no como narradores, como
como persona que lo lee, se siente afectada, siente el dolor, la crueldad, siente como un pequeño sentimiento de lo que sintió Vladek en ese momento. Eso nos demuestra que el trauma, la cicatriz del Holocausto, sigue en él y le sigue afectando día a día.